Buenas, espero que estén muy bien. Ahora vamos a hablar de precio. Precio es la única variable del marketing que nos da la posibilidad de obtener dinero en una compañía. Entonces, la verdad que es de lo más importante. ¿Qué capítulos vamos a leer? El capítulo 10 y el 11 del libro de Kotler son los capítulos que vamos a utilizar para todo lo relativo con decisiones de precios. Muy importante tener en cuenta que hay empresas que hoy en día gracias a los avances de sistemas, de internet y demás, que utilizan los precios como una estrategia fuerte en el mercado. Por ejemplo, despegar.com, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con servicios, porque como el servicio, como hemos visto en la unidad anterior, no se puede guardar, entonces, ¿qué hacemos? Es preferible regalarlo, ¿sí? Hace un tiempo viajé a Rusia y les cuento algo, viajé con mis padres eh, y por un problema de visa, mi padre, que es extranjero, no pudo viajar a Rusia. Realmente yo no sabía que tenía que sacar una visa particular. Mi madre también, pero ella podía viajar y él, como es de otro país, no podía viajar. Cuestión que eh, ustedes saben una cosa que yo me enteré, o sea, nos enteramos en el aeropuerto y la verdad que fue la primera vez que viajamos para Rusia, nos enteramos en el aeropuerto y este era un vuelo que tenía una escala. Entonces, mis padres finalmente tomaron otra decisión con respecto al viaje y yo seguí viaje, pero los dos, o sea, hacía escala en Inglaterra y después de Inglaterra había que tomar otro avión más hasta Rusia. Y saben que los dos asientos de mis padres me impactó tanto cuando me subí, que fue nada, algunas horas después, 14 horas después digamos, que ellos dieran de baja ese pasaje, ya estaban ocupados por personas y todo el vuelo estaba súper completo, con lo cual, bueno, eso tiene que ver con las decisiones de precios, con las posibilidades que se da. En otro momento hubiese sido imposible y es muy probable que, digamos, bueno, a mis padres no le devolvieron el dinero y fíjense que bien le hizo la aerolínea porque a mis padres no se lo devolvieron, pero sin embargo sí, ellos ocuparon el espacio, ¿no? Bueno, nada, estas decisiones de precios, cada vez más hay gerentes de precios en ese tipo de compañías que van regulando entonces la dinámica de los precios. Muy bien, ¿y qué es el precio? La cantidad de dinero que vamos a cobrar por un bien, por un servicio, o sí, las cosas que vamos a tener que dar a cambio para poder obtener ese bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de determinarlo? El precio máximo, que va a ser la percepción del cliente, el precio mínimo, son como los dos topes, que tienen que ver con el costo, ¿sí? No podemos vender por debajo del costo, ¿sí? Porque si no, bueno, no es que no lo podemos hacer, sino que la verdad que no nos estaría conviniendo para nada y después, como hay una brecha entre uno y otro, para terminar de hacer, digamos, la definición fina, se utilizan otros factores, como por ejemplo, cómo está el mercado, las estrategias de los demás competidores, cómo es la mezcla y las demás cuestiones de marketing. Y también vamos a tener en cuenta cuál es el objetivo de la empresa, ¿sí? Si está, no sé, la empresa en un momento que quiere ganar un mercado o por el contrario quiere, digamos, tener un valor importante dentro de ese mercado. Bueno, la fijación de precios va a estar basada en el valor para el cliente cuando tratemos de vender nuestros productos en función de las percepciones de ese comprador y no tanto los costos. Es decir, que vamos a estar más cerca del lado izquierdo, del límite máximo. ¿Sí? Por ejemplo, Tiffany's. ¿Sí? Bueno, y del otro lado, del lado derecho, tenemos los precios de buen valor. Si acá no nos van a dar nada. ¿Sí? Te subís a una low cost y normalmente no te dan nada, nada, ni un vasito de agua. ¿Sí? Pero bueno, justamente, es más, te cobran por el equipaje y si tenés que tener cuidado de no terminarlo pagando más caro a veces, ¿no? Entonces, bueno, digamos, por ese lado van las low cost. Muy bien. Y después tenemos tres tipos de costos. En realidad hay más tipos de costos.
este, que, digamos, se pueden analizar, y de hecho hay gente muy experta en costos. Nosotros vamos a ver nada más que estos tres que tienen que ver con los fijos, que son los costos de operación, es decir, los costos de los que no nos podemos zafar, ¿sí? De los que no nos podemos sacar de encima, aunque no vendamos nada. Por ejemplo, el alquiler, ¿sí? Si alguno de ustedes alquila y me está escuchando ahora, cuando te vas de vacaciones, viste, que decís, bueno, no usé la casa, bueno, no, pero es digamos, es un costo fijo que hay a nivel familiar, ¿sí? O a nivel personal, digo, pero es un costo fijo, ¿sí? El costo variable se mueve con la cantidad de producto que venda. Por ejemplo, un McDonald's, con cada hamburguesa que se venda, sale producto, sale la hamburguesita, el pan, la lechuga, todas las cositas, ¿sí? Entonces, digamos, incrementa el costo. El que venga un cliente y pide esa hamburguesa, me incrementa el costo. Mientras que el costo del local, por ejemplo, es un típico caso de costo fijo. Bueno, después hay algunos que se van variando dependiendo de algunas cuestiones. Pero bueno, digamos, para hacerlo fácil y hacerlo sencillo, pues no estamos en materia de costos, eso se analiza, se estudia bien en la materia de costos. Los costos totales tienen que ver con la suma del costo fijo y del costo variable. El costo fijo proporcional a la cantidad que vendemos, ¿sí? Más el costo total más el costo variable es el costo total unitario. Bueno, ¿qué le pasa al costo? Bueno, tiene una situación muy particular, y es que va bajando la curvita 1, la 2, la 3. En la 3 es el momento que es más bajo, es decir, a medida que la producción aumenta, ¿sí? ¿Y qué particularidad tiene? Que luego empieza a subir. Imagínense, para que sea más fácil, un local de McDonald's. El local de McDonald's, supongamos que nos hacemos cargo un sábado en un shopping. El primer sábado vemos que hay un montón de clientes que ven la cola y se van porque, bueno, dicen, no, no, hay mucha gente. Mejor vamos a otro local, ¿sí? Y se van a otro local. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El sábado siguiente, que digamos que más normalmente movimiento hay, pongo más personal. Sí, buenísimo, empiezo a vender más, produzco más hamburguesas, las vendo más rápido, ¿sí? Pero todo esto tiene un límite, y el límite normalmente está dado, por ejemplo, por el espacio, de que no haga una reforma por el espacio que tiene, porque en un momento, por las personas, los empleados se van a empezar a chocar, van a empezar a desparramar papas fritas para cualquier lado. Digo, esto tiene un límite, y ahí empieza a subir el costo. ¿Por qué? Porque tengo más empleados y se están chocando todo el tiempo, y no tiene ningún sentido que esto sea así, ¿sí? Entonces, los costos tienen este funcionamiento siempre, bajan hasta un punto y luego empiezan a subir, ¿sí? Entonces es muy interesante ver, digamos, las curvas y cómo se van moviendo cada una de estas curvas, y cómo van disminuyendo y subiendo los costos por unidad. Todo esto se estudia en costos, no es de marketing exactamente, pero nosotros lo necesitamos para ver esta variable que para nosotros es tan fundamental, como decíamos antes, que es el precio de nuestros productos, y que va a variar en función de también nuestras estrategias, y va a variar en función de que a lo mejor al principio vamos a tratar de obtener el máximo precio del producto y después va a bajar el valor. Fíjense, por ejemplo, en los iPhone, toda la estrategia que tienen de precios esos teléfonos. Bueno, y la verdad es que tenemos una curva de experiencia, y es cuánto va a bajar el costo, ¿sí? A medida que la empresa aprende, ¿sí? Y acumula experiencia. Entonces el costo por unidad va a bajar. A ver, esta es una foto del libro de Kotler que yo siempre les comento que tiene un error. ¿Por qué? Porque el formato de la curva no es una recta, sino que es una curva asintótica al eje, a los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se va a hacer cero, porque por mucho que yo aprenda de algo, nunca lo voy a poder hacer en cero tiempo. Es digamos, una trampa, digamos, de matemática. Casi, ¿no? Se va a achicar mucho el costo, pero nunca jamás se va a hacer cero. Si ustedes prolongan hacia la derecha esta curva, van a encontrar que en un momento toca el eje, ¿sí? Y en ese momento que toca el eje se hace cero, y el costo no se puede hacer cero,
¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pensar en un ejercicio en donde vamos a tener el costo variable de 10 pesos, los costos fijos de 300.000 y vamos a esperar vender 50.000 unidades. Entonces, vamos a hacer una cuentita que nos va a dar cuenta de cuánto va a ser nuestro costo unitario. Y es muy simple. Vamos a tomar el costo variable de 10 pesos y le vamos a sumar los costos fijos que fueron de 300.000 dividido la cantidad de unidades que esperamos vender. Entonces podemos decir que cada producto va a tener aproximadamente un costo unitario de 16 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿a cuánto lo tendría yo que vender? Si tengo estos costos, bueno, si yo quiero un 20% de rendimiento, voy a hacer esos 16 pesos que me salió de costo y lo voy a dividir por 1 menos el 20%. 1 menos 0.20, es decir, 16 dividido por 0.80, o sea, 16 dividido 0.8. Y eso me da 20 pesos. Es decir, que de los 10 pesos de costo variable que yo partí por cuestión del costo fijo y de la plata que yo espero ganar, el producto termina saliendo 20 pesos. ¿Sí? Y acá tenemos algo muy importante que es el volumen de equilibrio. Seguramente habrán escuchado mucho chillar a los vendedores cuando, o los comerciantes cuando se suma algún feriado extra que no estaba pensado durante el mes. ¿Sí? Y quizás ustedes dicen, che, tanto lío por un día. Sí. Pero ¿por qué pasa eso? Ni hablar con todo lo que pasó respecto al COVID, a la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad ellos, los comerciantes, buscan lo que se llama volumen de equilibrio, que es el momento en donde ellos empiezan realmente a ganar dinero. ¿Sí? ¿Cómo calculan ese momento donde ellos empiezan a ganar dinero en el mes, que pagaron todo lo que tenían que pagar y que realmente se empiezan a llevar plata para su casa, digamos, en forma sencilla? Se llama volumen de equilibrio o break-even point. ¿Qué es este volumen de equilibrio? Me va a dar una cantidad de unidades que yo tengo que vender para, con el producto de su venta, poder cubrir mis costos. ¿Cómo lo calculo? Tomo el costo fijo y lo divido por el precio menos el costo variable. Es decir, me va a quedar, ¿sí?, la parte marginal de ese costo, la ganancia marginal. Entonces tomo el costo fijo, que lo teníamos desde antes, 300.000, es el mismo comerciante, y lo voy a dividir por 20 menos esos 10 pesos de costo variable. ¿Qué quiere decir esas 30.000? No son pesos, son unidades esas 30.000. Y son las unidades que yo tengo que vender para estar hecho, ¿sí? Para no ganar ni perder dinero. En otras palabras, esas 30.000 unidades de venta, que si por supuesto los multiplico por los precios de los bienes, supongamos que vendo un solo bien para que sea más sencillo el cálculo y demás. Si yo lo multiplico por la cantidad de precio, es lo que yo tengo que facturar para pagar todos mis gastos, para pagar el alquiler, para pagar los gastos directos, ¿sí? Como los empleados, ¿sí? Bueno, muy importante para el comerciante este número. El comerciante normalmente quizás no sabe que se llama volumen de equilibrio, pero si conocen a algún comerciante, ellos saben y le preguntan, no quizás cuánto es, pero si ellos saben en qué momento empiezan a ganar plata en el mes, lo tienen re claro, ¿sí? Porque ellos tienen idea del volumen de equilibrio, es decir, de lo que ellos necesitan vender para cubrir sus costos fijos y en función de eso ver cuánto ganan por mes, ¿sí? Quizás hasta el día 22 están laburando para pagar el alquiler, para pagarle a los empleados, para pagar esto, impuestos, esto, lo otro, y los últimos días del mes los que realmente ellos se llevan plata para su casa. ¿Sí? Por eso tan importante para ellos este concepto, como concepto, digamos, ¿no?
Muy bien. Y otra cosa que me voy a fijar mucho es los competidores. Y en función de las estrategias, los costos, los precios que tengan, yo voy a pensar mi negocio y pensar mis productos también un poco en función de mis competidores. Bueno, y voy a tener en cuenta la economía, obvio, sí, la reacción que van a tener los distribuidores si me meto en determinado mercado, qué reacción va a tener mi competidor también, cómo voy a hacer, digamos, cómo es la curva de demanda. Voy a tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Y los objetivos, como siempre, de marketing. Bueno, y de esta manera vamos a determinar el costo por objetivo, que tiene que ver con empezar con un precio de venta ideal y luego establecer los costos, ¿sí? Que me van a asegurar que yo cumpla con ese precio. ¿Mm? Muy bien. Y acá hay otro concepto súper importante que es el de la elasticidad de la curva de la demanda, ¿sí? O elasticidad de precios, que tiene que ver con la medida de la sensibilidad de los cambios del precio. ¿Cómo voy a medir esto? Es la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio. Los que han visto economía seguramente no les es un concepto extraño, porque curva de demanda es un concepto que se suele ver mucho en economía, ¿sí? Y lo que me va a medir es cuán sensible es la gente si yo le aumento el precio. Si yo le aumento el precio, ¿deja de comprar? Eso es lo que me resuelve a mí la elasticidad, la pregunta que me resuelve a mí la elasticidad. ¿Y cómo me la resuelve? A través de un gráfico. Este gráfico es maravilloso, así como el otro del libro de Kotler les dije que no me convencía tanto, que era este de acá. A nivel matemático es imposible que toque los ejes esta curva, ¿sí? Por eso mismo se lo puse ahí, sin embargo, este me parece honestamente brillante. ¿Por qué? Porque tenemos la misma variación de precio. Y fíjense cómo varía la cantidad. En el primero de los casos es una demanda inelástica, puesto que la cantidad al aumentar el precio, ¿sí? Por ley de la demanda baja, pero no baja tanto como en el segundo caso, en donde baja un montonazo. ¿Sí? Fíjate cómo reaccionó el consumidor en este caso ante la misma variación de los precios. ¿Sí? Bueno, este es un bien inelástico, me aumentan el bondi y lo tengo que seguir tomando porque no hay otra forma. Aunque me lo aumenten, no sé, podré ver si puedo hacer algún tipo de estrategia para tomar un bondi menos o algo por el estilo, o por ahí no todos los días y no sé, me tomo el subte que me deja un poquito más lejos, ponele, que es un poco más barato, ponele, qué sé yo. Pero hay algunos otros bienes que donde me los aumentan los dejo de consumir. ¿Sí? Muy bien, y eso define demanda elástica e inelástica. Y después hay otros tres tipos más de demanda, pero son 5 tipos de demanda en total, pero son casos muy extremos que no tiene mucho sentido verlos. Los que más nos sirven son estos dos. Vamos a charlar un poquito del capítulo de estrategias de precios y en este sentido tenemos el precio que fija, ¿sí? O que intenta, perdón, capturar el nivel más alto del mercado. Y la idea es generar precios máximos, capa por capa, de los segmentos que estén dispuestos a pagar esos precios. Lo vemos, por ejemplo, con un iPhone. Cuando recién sale un iPhone, normalmente tiene un precio bastante elevado en el mercado. ¿Sí? Y luego va a ir disminuyendo hasta desaparecer el modelo y ya no revenderse más, por lo menos dentro de los negocios de la compañía. Sí, por supuesto, luego los usados y demás, pero no se venden más modelos nuevos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, del iPhone 7, ya no se venden más. Y hay otros precios que nos permiten lo que se llama las estrategias de penetración en el mercado, porque buscamos atraer a un gran número de compradores, ¿sí? Buscamos vender mucho. Y así, por ejemplo, también vamos a establecer los precios para la línea, que tienen que ver con productos que están relacionados entre sí. A veces vamos a buscar algún tipo de promociones para interesar a las personas en
en nuestras promociones. O vamos a pensar en productos cautivos, en donde quizás yo te voy a dar muy económico uno de los productos y el otro te lo voy a cobrar bastante caro. Fue durante muchos años, bueno, un producto que desapareció hace bastante, pero fue la estrategia que mantuvo los rollitos de fotos. Antes las fotos se tenían que tomar con un rollito que impactaba la foto, ¿no? No eran digitales. Entonces, ¿qué hacían? Te daban muy barata la cámara, por lo menos no las profesionales, con la idea que vos les compras rollitos de fotos, ¿no? Porque ahí era donde realmente ellos ganaban dinero. Tanto que he llegado a leer que salía en algunos casos más barata la cámara, por supuesto, digamos, sin ningún tipo de pretensión este, eh, de calidad ni nada por el estilo de la foto, ¿no? Pero muchas veces casi lo mismo la cámara que el rollo, una locura. Bien, estábamos hablando de producto cautivo, los subproductos que tienen que ver con eh, eh, elementos que se producen por el subproducto de otros. Por ejemplo, en una maderera, el aserrín, que puede servir, por ejemplo, para las mascotitas, tipo hámsters y roedores. ¿Sí? Podemos venderle, por ejemplo, si tuviéramos un aserradero, a una distribuidora que venda eh, en veterinarias, podemos venderle, no sé, por kilo, qué sé yo, ¿no? Un subproducto. Si me lo puedo sacar de encima y logro un valor, buenísimo, digamos, ¿no? Y la fijación, por último, por precios colectivos, donde lo que vamos a tener es un grupo de productos que se van a vender juntos. ¿Sí? Por ejemplo, a veces pasa que uno va al supermercado y se encuentra el balde con el SIF, con el trapo de piso, con la valerina, qué sé yo, todos productos de la misma empresa que te los da a un precio más reducido. Bueno, y acá tenemos distintos conceptos. Uno es el descuento, que es una reducción directa sobre un precio. ¿Por qué? Porque compré volúmenes grandes o por un tiempo determinado. ¿Sí? Esto se da a veces con los supermercados, ¿no? Por determinado tiempo hay algún tipo de descuento, a veces te mandan algún mail incluso, o te hacen algún tipo de comunicación por redes sociales, ¿sí? Muchas veces, ¿qué hacen? Con esos descuentos, aprovechando el mayor volumen de dinero que les ingresa, pagan sueldos, ¿sí? Entonces, resuelven el tema de, por ejemplo, o parte del tema del pago de sueldos, ¿no? Entonces, le sale más barato hacerte un descuento que, por ejemplo, salir al banco a buscar un préstamo, ¿no? Entonces, por eso a veces uno muy al principio del mes o final del anterior, encuentra algún fin de semana un descuento muy interesante, muy atractivo en algún supermercado, por ejemplo, digo, ¿no? Y las bonificaciones no es lo mismo, es un dinero que van a pagar los fabricantes a los minoristas al supermercado a cambio de que le dé algún lugar particular a la góndola. Por ejemplo, todo lo que es puntera de góndola, carísimo, chicos, ¿sí? Y muchas veces también lo que voy a hacer es hacer algún tipo de fijación de precios segmentada, en donde voy a vender, ¿sí? A diferentes precios que tienen que ver también con algunas diferencias relacionadas con los costos. Esto tengo que tener un poco de cuidado porque, bueno, si la gente se da cuenta, puede ser que a mí se me genere algún problema o que se corra la voz por alguna red social y que a mí se me genere algún problema relacionado con este tipo de políticas. Con mucho cuidado. Bueno, estas se las dejo para que la lean, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, fijación de precios geográfica, donde distintas partes van a tener, por ejemplo, distintos precios. Fijación de precios internacionales, ¿cómo hace McDonald's en el mundo para cobrar el Big Mac? Bueno, justamente hay un índice que se llama índice Big Mac. Depende, lógicamente, mucho de los costos laborales, por ejemplo, de cada una de las partes del mundo, y eso va a ir marcando algunos países donde un Big Mac sale más caro que en otros. Eh, entonces, bueno, la fijación de precio geográfica, otra interesantísima es la psicológica, todos los productos que terminan en 99 parecen como, no sé, 2,99 parece más 200 que 300, en realidad está más cerca de 300 que 200, ¿sí? Bueno,
Les dejo para quizás leer las demás, algunas de estas ya las estuvimos hablando, ¿sí? Y la fijación de precios dinámica, en donde voy a intentar satisfacer a los clientes y situaciones específicas que estén pasando. Entonces, a lo mejor algún cliente logra algún tipo de descuento para algún tipo de situación en particular, ¿sí? Se da mucho quizás con los contratos más cara a cara. Se me está ocurriendo, lo vi muchas veces cuando empecé recién a trabajar, trabajaba en una inmobiliaria y lo vi muchas veces en esa inmobiliaria, ¿no? Donde por alguna situación en particular, pérdida de trabajo o algo en especial, se tenía bastante consideración normalmente los dueños tenían bastante consideración con ese tipo de situaciones, pero que eran dueños directos. Bueno, y tenemos por último la fijación de precios geográfica, donde vamos a buscar o establecer una ciudad como punto base y vamos a cobrar a partir de ahí los fletes, ¿no? Por ejemplo, el producto está en Córdoba, ¿sí? Si estás en San Luis tenés que pagar el flete, ¿sí? Pero quizás te sale más barato que de Buenos Aires, digo, no sé, habría que ver. Y la fijación de precios por absorción de fletes. Por el contrario, ahí lo que yo lo que te voy a decir es que yo me hago cargo del flete de llevártelo a San Luis con tal que vos me compres a mí ese producto. ¿Sí? Bueno, chicos, esto ha sido todo de precios. Hay mucho más para hablar. Es la verdad que, como les decía, es la variable de las más importantes que tenemos. Y bueno, hay que cuidarla mucho porque los precios también, el cliente tiene la percepción de la calidad en función del precio. Entonces la tenemos que cuidar mucho, ¿no? Porque si lo bajamos o lo bastardeamos, la verdad es que vamos a perder la oportunidad que tenemos con ese cliente de poder trabajar ese cliente y poder, digamos, que nos perciba desde un lugar de calidad, en el tiempo, ¿no? Tenemos que, por eso, no sé, Pandora no tiene oferta de los productos, ¿sí? No hace descuento de los productos, o las grandes marcas, Fendi y demás, no hacen no te hacen un 2 por uno. ¿Por qué? Y porque afectaría, digamos, al nivel de calidad que ellos quieren para sus productos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Les mando un beso, ¿sí? No, recuerden leer los capítulos del libro. Muchos, muchos cariños.